Si lo que estás buscando es vender más por medio del correo electrónico, el día de hoy estuve con el cabrón de las ventas y él te va a dar algunos tips y consejos para poder utilizar el correo electrónico para conectar y hacer más cercanas las relaciones con tus clientes. Vamos al episodio. Hola, buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de El Email No Ha Muerto, el 7º episodio, y ahora me da muchísimo gusto por varias razones el presentar al invitado de hoy. De entrada porque fue mi maestro en el tema de podcasting, como parte del proceso de animarme a iniciar esta aventura, tomé un curso con Gerardo que tengo ya 3-4 años de conocernos. Estamos en la misma ciudad en Tijuana, aunque ahorita no es así, y la verdad es que ha sido toda una experiencia trabajar con Gerardo. Primero organizamos un evento de ventas solamente con él hace ya casi 4 años, y después tuve el gusto de que estuviera como parte del line-up de Vende Más y Mejor, un evento que realizamos por allá en 2019, antes de tiempos pandémicos. Y en la charla de hoy quiero platicar con él de cómo el correo electrónico es un gran auxiliar en el proceso de ventas. Gerardo tiene el podcast de ventas más escuchado, que se llama Cállate y Vende. Él se identifica como un cabrón de las ventas. Y pues sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a Gerardo Rodríguez. Gerardo, ¿cómo estás? Humberto, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Encantado de estar aquí. Es doble el honor o triple el honor. Alumno, diagonal manager, diagonal promotor, diagonal amigo. No sé por dónde le damos primero, pero encantado de estar aquí compartiendo contigo, saludándote a ti y a tu audiencia desde el otro lado del charco, pues, en esas aventuras que tenemos de estas últimas semanas del embarazo de mi esposa. Entonces por eso no se ve un ambiente muy ejecutivo. Para quien nos hace el favor de ver el video, pues no se ve muy ejecutivo así como tal, mi backdrop, no, la parte de atrás, mi escenario el día de hoy. Pero eventualidades que pasa uno cuando va a ser papá. Un saludo y un abrazo a Dania, quien está por ser la mamá de la nueva dueña de las quincenas de Gerardo. Entonces un saludo también para ella. Gerardo, platícale un poquito a la gente ¿quién es el cabrón de las ventas? ¿Quién es Gerardo Rodríguez? ¿Y cómo te iniciaste en este proceso? Mire, creo que la mejor forma de describirme sería un camarada normal o común y corriente que habla de ventas a gente también común. No voy a decir corriente, me voy a quedar yo con el corriente nada más. De mi parte voy a cuidar esa parte, ¿no? Pero sí, soy una persona X, una persona normal, haciendo cosas para ayudar a la gente normal. Y básicamente eso es lo que hago a través del podcast. Ya lo mencionabas, el podcast de ventas número 1 en Latinoamérica, Cállate y Vende. El autor del bestseller en Amazon, Eres un cabrón de las ventas. En fin, estamos compartiendo tips y mejores prácticas de venta para la comunidad de vendedores en Latinoamérica. Entonces, básicamente así es como me pueden encontrar. ¿Cómo me describo? Pues una persona muy apasionada de lo que hace. Adoro lo que hace. Tengo la enorme bendición de dedicarme a hacer lo que más amo en la vida, que es capacitar vendedores, dar conferencias. En tiempos prepandémicos, pues efectivamente dimos conferencias de punta a punta, desde Nueva York hasta El Salvador. Hasta ahí nos hemos quedado. Y bueno, eso es platicarles un poquitito. Pero ahora sí que en una sola frase, soy un apasionado de las ventas y creo que la etiqueta de vendedor es la que mejor me cuelga. De hecho, recuerdo cuando organizamos este primer taller, tú todavía eras un vendedor para una empresa, y eso al final hacía mucha congruencia para mí, ¿no? No era una persona que hablaba desde la parte técnica, o teórica, que hay muchos vendedores de libros, sino que ejercías tu profesión y lo hacías muy bien en ese momento, ¿no? Entonces, eso creo que a mí fue algo que conectó mucho conmigo, porque mi papá siempre me decía, para poder decirle a la gente que haga algo, lo tienes que hacer tú primero. Entonces creo que muy, muy congruente en ese sentido, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, no es ningún secreto. Cállate y Vende no nada más arranca, sino detona, y yo continuaba siendo empleado de una compañía. Por eso una etiqueta que no me cuelgo y creo que no me colgaré en mucho tiempo es la de emprendedor, coach de negocios, ni siquiera de empresario, nada de eso, porque no considero que son palabras que describen muy bien ni mi actitud ni mi talento. Entonces es zapatero a tus zapatos. Soy muy bueno vendiendo y lo voy a decir frente a tu audiencia, soy mejor todavía entrenando vendedores.
Entonces, a eso me dedico y sobre eso me describo. Ya que los demás empiecen a hablar de otras cosas. Ahí nosotros nos quedamos en el tema de ventas. Qué interesante. Y entremos en materia, Gerardo. ¿Cómo digo, yo aparte recibo algunos de tus correos y sé que el correo electrónico para ti es una herramienta para ir generando esta familiaridad y esta confianza en el proceso de ventas? ¿Qué tan importante consideras que es el correo electrónico dentro del proceso de ventas? Vital, vital. Pero así como lo considero vital, también lo considero muy mal utilizado. Creo que eso, y es algo que hablo mucho yo en el email no ha muerto, creo que uno de los grandes temas con el email marketing es que no está construido nunca con los cuatro, bueno, muchas veces con esos cuatro pilares, y cuando la gente dice es que el correo no funciona, es porque no lo está haciendo bien la mayoría de las veces, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las características que debiera de tener un correo para ser considerado efectivo y útil en el proceso de ventas? Seguro que ya les he dicho esto a tu audiencia antes, pero voy a entrar con el primer tip. Creo que es el más importante. No soy experto en email marketing, pero sí te puedo decir mi tip número uno, mi hack número uno. Entiende que lo único que van a leer es el título de tu correo electrónico. Si entiendes eso y haces las paces con eso, creo que vas a empezar a comunicar mucho mejor. Entonces, en Cállate y Vende, Humberto, tratando de desarrollar un poco mi respuesta, en Cállate y Vende, la metodología que utilizamos en el libro Eres un cabrón de las ventas, hablo de un concepto que se llama microcompromisos, que lo que hacemos los vendedores es vender solamente la siguiente etapa del proceso. Es decir, siempre estamos cerrando, pero no me refiero a la venta desde la primera llamada, me refiero a siempre estamos cerrando el siguiente paso. Entonces, si utilizamos esa misma idea en el tema de correo electrónico, vemos que existen pasos. Es decir, primero, muy probablemente lo único que vaya a leer una persona, el receptor de ese correo electrónico, es el título. Entonces, la mayoría de nosotros, lo que tenemos que hacer es que ese título venda el hecho de que lean el resto del correo, que lo abran para empezar, para que lo puedan ojear. Esto funciona en segundos o microsegundos. Desconozco, nunca he utilizado un cronómetro para verlo, pero creo que es muy natural para todos entender que esta es la práctica, esta es la manera como nosotros normalmente escaneamos, creo que sería la palabra más adecuada, nuestro correo electrónico, nuestra bandeja de correos electrónicos. Entonces, creo que lo que tenemos que entender es que ese subject, ese título, debe de llevar copywriting. Debe de llevar incluso como si estuvieras redactando un tweet, ¿no? Y un error que cometemos la enorme mayoría, para allá ibas un segundo, un error que cometemos muchísimos es el hecho de poner títulos genéricos, como saludos Humberto, la oferta del día. Boletín del mes de agosto. Boletín del mes de agosto, información para tu empresa, o peor aún, donde ya decimos qué demonios queremos nosotros que no tiene nada que ver con la otra persona, como solicitud de entrevista. Ah, pues qué fregón estás, güey. Yo ya sé que quieres que te dé una cita para que me vengas a vender tus cochinadas, pero ¿qué gano yo como prospecto? Claro. ¿Qué me vas a dar? El ser humano es egoísta por naturaleza, hay que hacer las paces con eso, y cada vendedor debe de entender esa realidad, que debemos de dejar nuestro egoísmo a un ladito, o por lo menos ser conscientes de que así somos para poderle hablar a la persona de acuerdo a la canción que quiere escuchar. Definitivamente. Y fíjate que me encanta ese concepto. Yo lo utilizo mucho también de microcompromisos, porque es una realidad que hoy en día el cliente a veces llega contigo ya con la idea clara de lo que quiere, necesita solamente un acompañamiento y va haciendo estos microcompromisos contigo a lo paso de que va llenando un formulario de contacto, confirmando el correo electrónico en su bandeja de entrada, y son microcompromisos que van avanzando en el proceso de ventas. Me encanta cómo lo manejas. Ahora, ¿qué descubrimientos has tenido tú como parte de un usuario de email marketing para poder utilizarlo como una herramienta más efectiva? O sea, ¿qué has descubierto tú que te sorprendió o que haya confirmado una teoría que tenías con respecto a esta relación con los clientes? Bueno, la primera es de que no siempre fui esta persona tan sabia como ustedes podrán como percibir, ¿no? O experto. No, la realidad es de que muchas veces ninguneaba el correo electrónico. De hecho, hasta cierto punto como que lo desechaba, como que no quería utilizarlo. Entonces le quitaba mucho crédito. Así que tengo que empezar, o sea, si voy a aventar una piedra es porque tengo que levantar la mano primero.
Y ahora lo que me doy cuenta es que puede ser una enorme herramienta, particularmente, regresando al tema de marketing digital que mencionabas, Humberto, de el proceso como de estar germinando las semillas. Es decir, de estar haciendo contactos, tal vez entre llamada y llamada, tal vez entre cita y cita, estar mandando información que le sea útil al receptor. Esto suena más fácil, suena muy fácil, pero en la práctica se convierte en algo muy, muy difícil de hacer. Empezar a redactar correos electrónicos de una forma que evites el cansancio, la fatiga o el enfado de los receptores. Así que aquí les va un truco. En mi taller de ventas, no que lo esté vendiendo, sino les voy a decir de dónde viene, ¿no? En mi taller de ventas hay un módulo que hablo de los seguimientos. Y el tip que doy con respecto a los seguimientos, el hack o la regla más importante es asegúrate de que cada contacto que tengas con un cliente le abone y no le retire al estado de cuenta de relación que tienes con esa persona. Entonces, si nos hacemos esa pregunta antes de redactar un correo electrónico, creo que vamos a empezar a redactar mejores correos electrónicos. Tal vez la situación de mi cliente es una persona, tal vez yo vendo celdas solares. Y tal vez la situación de mi cliente es que necesita ahorrar a fuerzas. ¿En qué? En todo. Entonces yo puedo utilizar una campañita de correos electrónicos, ya sea mandada a hacer, Humberto, uno a uno o a través de una campaña digital como tal de correos electrónicos. Yo puedo comenzar a hacer una pequeña campañita de estarle mandando a correos electrónicos a este prospecto como las 3 formas de ahorrar energía en tu compañía. Los tres ahorros fáciles de hacer este año. El ahorro número 1 es asegúrate de apagar la luz cuando salgas de la oficina. El ahorro número 2 es utiliza los secadores de manos de alta eficiencia. Es un ejemplo, ¿no? Evidentemente no sé de lo que estoy hablando. Y el 3 puede ser utilizar celdas solares, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con lo que tú estás manejando, pero ¿qué crees? Estás nutriendo, estás germinando esa semilla y subrayo lo siguiente que voy a decir. Te estás posicionando como el experto en tu industria. Y no te estás esperando a que te compren para que tu prospecto diga, esta persona me puede ayudar. Lo que es más, ya me está ayudando y no le he comprado nada. Claro, de hecho, eso me encanta, Gerardo, porque sé que eres un creyente en esta parte de generar contenido de valor. Lo mencionas no solo en tu taller, sino también en tus redes sociales. Estás siempre hablando de eso. De hecho, la comunidad que tienes con Dania se llama Detonadores de Valor particularmente. Y una cosa que me preguntan mucho es, creo que es un término que también se ha manoseado demasiado, esto de contenido de valor. ¿Cómo determinas qué es valor para tu cliente? ¿Nos puedes dar aquí un par de tips en ese sentido? Absolutamente. Y lo subrayaría en una sola frase, el contexto es todo. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir muy bien cuál es el perfil de tu cliente ideal. Hay algunas agencias de marketing digital que lo conocen como buyer persona, algunos lo conocen como avatar, otros lo conocen como arquetipo, otros simplemente le dicen tu cliente ideal, ¿no? El perfil de tu cliente ideal. Bueno, mete todos en la licuadora y tú llámale como tú quieras, Chuchito, Chuchita, ¿no? Pero conoce muy bien, ubica muy bien y subrayo esta palabra, como diría Dania, con mayúsculas negritas en itálica y todavía con una letra más grande. Contexto. Contexto. ¿Cuál es el contexto de tu cliente ideal? Si regreso al ejemplo un segundito del tema de un posible prospecto para celdas solares, su contexto puede ser ese, el contexto del ahorrar, el contexto que todos tenemos ahorita se llama pandemia, nos guste o no, pues continuamos, maldita sea aquí, ¿no? Pero es un contexto general. Ahora, si me puedo ir un poco más hacia lo particular, dentro del contexto de la pandemia, ¿cómo llega eso a afectar en términos de una empresa que necesita ahorrar energía? Porque tal vez necesitan tener el aire acondicionado prendido todo el día para que circule y se ventile mejor. No sé. El punto siendo que entiende muy bien el contexto y sobre el contexto no tuyo, sino de tus clientes ideales, comienza a lanzar esos contenidos que les ayuden en dicho contexto. Tengo otra frase que es, y este es un hack de ventas, la verdad es que quien lo aplique le va a ir mejor, eso se lo prometo. Y de hecho, cállate y vende, todos mis modelos de negocio son consecuencia de la frase que les voy a decir ahorita. La frase es la siguiente: no te esperes a que tu cliente te compre para que este se sirva de ti. No te esperes a que tu cliente te compre para que este reciba valor de tu parte. Para que él diga, no le he comprado nada y ya me está ayudando. Cuando le compre, imagínate los resultados que voy a tener.
Creo que antes una premisa en las ventas era generar relaciones, ganar, ganar, y creo que ahora se trata un poquito de perder, ganar, ¿no? O sea, tú le entregas al cliente para después ganar de él, ¿no? Pero ya no estamos esperando esta suma cero en las relaciones, sino decimos, yo te doy valor, te doy valor, te doy valor, y a veces, y creo que todos lo hemos hecho alguna vez, terminamos comprando porque sentimos que ya le debemos mucho a esta persona, ¿no? Creo que respetamos su consistencia, respetamos la forma desinteresada de ayudarnos antes de poder hacer esto, ¿no? A mí me está pasando últimamente, porque al final creo que algo que he encontrado como parte de esto es que mi proceso de emprendimiento fue algo complicado, y algo que me di cuenta que era parte de mi propósito es que yo quiero que no batallen lo mismo que yo batallé, y por eso suelo dar valor antes de que la gente me entregue algo, ¿no? Y ha resultado de forma natural y ha resultado muy redituable también. Entonces, ya nos dijiste cómo encontrar este contenido de valor para ellos. ¿Cuántos correos crees tú que son suficientes? Hay muchas métricas con respecto a cómo construir una relación de confianza con una persona. ¿Tienes algún dato que nos puedas compartir, algún hack, como les llamas? Es una respuesta más de marketing que de ventas, ¿ok? Entonces ustedes disculpen mi falta de expertise en esta parte, pero sí les puedo ayudar un poquitín. Me voy a refrescar un poquitito de marketing digital 101, pero va a depender de la etapa de tu prospecto. Todos los prospectos están en diferentes etapas, ¿no? Hay etapas muy frías, vamos a pensar en temperatura, ¿no? Hay etapas muy frías que más que prospectos son realmente tráfico. No son gente que realmente cumple el perfil de tu buyer persona, son personas que picaron, le dieron visitantes. Visitantes, esa es la palabra, gracias. Entonces, ese es tráfico frío. Evidentemente, ese tráfico frío va a necesitar un poquito más de, si me permite la analogía, un poco más de caricias, un poco más de cariño para que vaya subiendo la temperatura. Cuando tenemos un tráfico mediano, tibio o caliente, pues evidentemente necesitamos menos contactos. Lo que ocupamos es invitar a la acción inmediata. Y eso, cierto tipo de correos electrónicos nos puede ayudar. Entonces, para resolver tu pregunta, que sí la verdad me pones en un dilema, Humberto, depende mucho del contexto, la etapa, la temperatura de la audiencia que tienes. Y algo que sí te puedo lanzar como datos es, esto está estadísticamente comprobado. Una persona requiere de 7, 9 contactos antes de estar listo para tomar una decisión. Entonces, en ese sentido, si yo le hablara a los vendedores, les digo, la mayoría de ustedes se quedan en 4 o 5 contactos y ya no les vuelven a contestar el teléfono. Ahí es donde pudiera entrar una buena estrategia, y subrayo eso, una buena estrategia de correos electrónicos, ¿no? Pero tomemos eso en cuenta. Yo he trabajado campañas, tú mencionabas algunas ahorita, he trabajado campañas de 10 correos electrónicos, como he trabajado campañas de 3 correos electrónicos, como he dado seguimiento personal, es decir, no a una base de datos, sino a un solo cliente, que le he mandado 3 o 4 diferentes correos electrónicos muy personalizados. Entonces, realmente es jugar un poquito con la estadística. Ya sabemos que la gente requiere más de un solo contacto para tomar una decisión o para estar lista, y también tenemos que entender cuál es el contexto, de nuevo, de dónde está saliendo ese tráfico o esa persona, ¿no? Para poder nosotros entender cómo es que les podemos ayudar y qué les podemos compartir a través de esos correos. Qué interesante. Y sé que eres un creyente del CRM y de ir recopilando mucha información del cliente. Hoy una de las grandes tendencias de la mercadotecnia por correo electrónico es la personalización. ¿Cómo haces para personalizar tus correos y para de alguna manera mandar correos súper perfilados? ¿Qué cosas o qué elementos crees tú que debía de utilizar alguien para ir perfilando estos clientes? ¿Qué aspectos crees que digas, estos 3 aspectos no deben de faltar dentro de tu segmentación? Mira, me da mucha risa porque yo de entrada digo, no soy la persona para decirles esta respuesta. O sea, ahora sí que, como hay una frase en inglés que dice, do as I say, not as I do. O sea, aquí no soy ejemplo, aquí no soy una persona congruente con lo que estoy a punto de decirles. Mientras más información tengas tú de tus prospectos, evidentemente más personalizada vas a poder tener un correo electrónico, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la forma, ¿cómo se dice? Como los cuadros de texto personalizables, como el nombre, el apellido de la persona, que le mandas un correo electrónico cuando es su cumpleaños, etcétera, etcétera. Bueno, en mi caso, te voy a ser franco, los correos electrónicos que yo mando en mis campañas, realmente el único
cuadro personalizado es el del primer nombre, porque yo le hablo a las personas siempre por su nombre de pila, ¿no? Y aparte que considero que es utilizar el nombre de pila. Si le van a hablar de usted, formas parte de una cultura o crees mucho en el respeto, el hablar de usted como símbolo de respeto, di señor Gerardo. O si es don Gerardo, don Ricardo, doctor Gerardo, no doctor Rodríguez. Y ese es un tip de ventas que sí para mí es muy importante. Regreso a tu pregunta. Es lo único que hago personalizado, ¿eh? Sin embargo, muchas veces parecen correos muy personalizados porque ubico muy, muy bien el perfil de mi audiencia. Conozco cuáles son sus broncas, cuáles son sus dolores de cabeza, y no porque sea gurú, y no porque sea antropólogo, que me la sepa de todas, no, sino porque leo todos los comentarios que me mandan, todos los inbox, me doy a la tarea de cada charla que es presencial. La gente viene y nos platica con mi esposa, se toma la foto, platica conmigo, nos dicen cuáles son sus broncas, nos dicen cuáles fueron sus travesías. Entonces conocemos de viva voz cuál es el contexto de nuestra audiencia. Entonces de esta forma me doy como la libertad de poder hablarte de tú a tú, porque ubico el contexto de mi audiencia. Espero que eso haga sentido. O sea, no estoy hablando de necesariamente un mensaje demasiado directo como para el vendedor de herramientas, por así decirlo. Claro. Pero sí sé que batallas con el tráfico en las mañanas y que el cliente no te contesta el teléfono y que muchas veces necesitas hacer pipí o del 2 y te entra una llamada y cómo le haces para contestar. Conozco el contexto porque me sé las aventuras por dos motivos: porque escucho y porque leo a mi audiencia como si fuera parte de mi perfil de trabajo, y porque yo viví el mismo proceso que ellos. Como tú lo mencionabas al principio, no soy un entrenador de ventas que nació así de la nada, soy un vendedor que comenzó a hacer el entrenamiento de ventas. Qué interesante. Y vuelve a aparecer la palabra contexto, que creo que es súper valiosa, y algo súper interesante también, Gerardo, es que coincido con esto. Creo que se ha vuelto una gran tendencia esto de hablarle a la gente por su nombre de pila. De hecho, yo recuerdo cuando yo fui telemarketer, porque pasé por esos menesteres, una de las tácticas que nos decían es: repítele la mayor cantidad de veces posible su nombre. O sea, eres sí Gerardo, y sí Gerardo, y sí Gerardo. Y eso va generando una conexión con estos toques que tú comentabas, ¿no? Que pueden ser de 7 a 9. Hay veces que se habla de que pudieran ser hasta 50 si los toques son más superficiales, como el caso de las redes sociales, pero me queda claro que por ahí va. O sea, son muchos factores que coinciden en ese sentido, ¿no? Exacto, el contexto lo es todo. Me parece un gran título para el episodio. Oye, Gerardo, y entrando ya a la recta final de esta charla, yo siempre le pregunto algo a los invitados. ¿Algún newsletter que no puedes dejar de leer? Más que newsletter, bueno, me aviento el de Harvard Business Review, pero más que newsletter, de vez en cuando me aviento un podcast. Y más que un podcast, audiolibros que no puedo dejar de escuchar. Ok. Es un newsletter como tal, no soy muy consumidor de boletines. Creo que no fui el invitado adecuado para No, está bien. Digo, al final me interesaba mucho tu contexto, porque sé que hablas mucho esta parte del valor de entregar contenido, y creo que el email marketing es eso, ¿no? Y sobre todo algo que comentabas tú recurrentemente es: te permite programar secuencias de correo para no tener que estar tú ahí. Yo siempre digo que si puedes confiar en un sistema en lugar de una persona, hay más probabilidades de que las actividades se hagan recurrentemente, ¿no? Porque a los vendedores nos encanta recibir prospectos nuevos, pero como bien decías, nos cuesta mucho trabajo mantener a los prospectos que ya están en nuestra lista, ¿no? ¿Algún tip que nos puedas compartir, un hack de cómo hacer, por ejemplo, un correo de seguimiento automático cada inicio de mes para ponerte nuevamente a las órdenes? ¿Algo que hayas aplicado y que te haya funcionado muy bien? Algo en automático como tal, no, pero sí te puedo dar un tema híbrido, y de hecho lo tenemos en nuestro propio CRM. Cuando llegas a recibir una cotización,
automáticamente un correo electrónico confirmando que hayas recibido la cotización. Entonces es como un toque y luego como a los 15, 20 minutos te llega otro toque de que, oye, nada más confirme si recibiste la cotización, si no hubo ningún problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, jugamos un poquitito con la cantidad más que con la calidad. Sin embargo, hay un tema híbrido que la parte que me gusta es darle seguimiento a la cotización preguntando algo sobre alguna línea en específico de la cotización. A ver si puedo darme a entender un poquitito mejor. Humberto, si yo te coticé una cotización con 7 líneas, es decir, con 7 diferentes productos o servicios, te mando un correo electrónico y te digo, oye, ¿qué te pareció la número 6? Si es lo que me habías pedido, si es esto lo que estabas buscando. Entonces, hasta cierto punto, vuelvo a jugar con el tema de la comunicación. Evidentemente, aumento el tema del volumen, pero es un correo electrónico muy específico para ti, Humberto, porque era el número 6, que era un producto donde teníamos los dos dudas, por así decirlo. Entonces, juego un poquitito con el volumen, juego un poquitito con la especificidad para la persona. Pero si quieren automatizar, les tengo que dar algo o comentar algo que les va a romper un poquitito el corazón. No deleguen las ventas a una máquina. Pueden ustedes utilizar las máquinas y la tecnología para hacer algo que muy pocos vendedores hacemos. Estoy hablando específicamente de los vendedores. Emprendedores y empresarios tratan de hacerlo, aunque no lo hacen del todo. La palabra que estoy buscando aquí se llama escalabilidad. Si tú mencionabas un poquito, ¿no? Que la prospección y todo. Bueno, podemos darle escalabilidad a nuestra prospección. Podemos darle escalabilidad a nuestra prospección a través de una buena campaña de correos electrónicos, en este caso, para hablar muy específico del tema que está en cuestión, Humberto, pero podemos hacerlo a través de otras maneras. Este podcast como tal puede funcionar mucho para prospectar, porque te puede estar escuchando un empresario en este momento y va a decir, este señor es el que sabe correos electrónicos. A ver, yo quiero comunicarme con Humberto porque me interesó eso que dijo y creo que puede ir muy bien con mi empresa. Entonces, Humberto, mientras estaba rascándose el ombligo viendo Netflix en su casa, de repente hizo un cliente o por lo menos un prospecto. A eso es a lo que me refiero con escalabilidad. Claro. Y podemos estar utilizando este término de escalabilidad en otras partes también, como en los seguimientos. Y aquí es donde entran algunos correitos automatizados de correos electrónicos. Si, por ejemplo, yo ya sé que tengo normalmente 3 perfiles de clientes, uno tiene este problema, otro tiene este otro problema y otro tiene este otro problema, yo ya conozco más o menos el contexto de mis 2, 3 perfiles de clientes, puedo hacer una pequeña campaña de correos electrónicos de seguimiento basados en el contexto que yo ya sé de cada uno. Eso es escalabilidad. Entonces, por favor, en resumen, escalabilidad, pero tampoco deleguen las ventas. Las ventas es lo único que no es delegable en una compañía. Todo lo demás lo puedes delegar, ¿eh? Y lo digo con profundo respeto. Todo lo demás lo puedes delegar. Contabilidad lo puedes delegar. Recursos humanos, pues digo, tenemos un problemota aquí, una discusión muy grande del tema de outsourcing, pero hasta eso lo puedes delegar. La seguridad la puedes delegar. No lo hacen las ventas. Aparte, digo, me hace mucho sentido porque en conocer a tu cliente es donde vas construyendo esta cadena de negocios que puedes ir haciendo en base a tus productos, ¿no? Es decir, te das cuenta de nuevas versiones de tus productos, de productos complementarios, del upsell, del cross-sell, de todo esto, conociendo estas necesidades de tu cliente, ¿no? Entonces me hace todo el sentido del mundo. Y digo, por eso hay ahora creo que todos son como ciclos, ¿no? Creo que automatizamos muchas cosas y ahora estamos regresando a la humanización de la venta, ¿no? Es bueno, primero la automatizaste y ahora la quieres humanizar. Al final creo que si no la sueltas, siempre terminas manteniendo ese contacto personal y tan valioso con la gente. Gerardo, muchísimas gracias. Ha sido todo un buen viaje a lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer utilizando el correo electrónico para vender. ¿Algún último consejo o hack que le quieras compartir a la audiencia del email no ha muerto? Bueno, pues vámonos a lo que nos compete en para esta audiencia y de acuerdo a este programa. Dense a la tarea, llévense a la acción el hecho de utilizar esto como una herramienta, como un trámite. La mayoría de nosotros lo utilizamos como mero trámite para mandar documentación, para mandar cotizaciones, algunos para mandar correos genéricos tratando de prospectar. Utiliza este mensaje que recibiste en estos 30, 35 minutos de tiempo para poder tropicalizar en algo que tengas que hacer tú, diferente y mejor a partir de este momento. Tómalo como si fuera una campanada, ¿va?
Y pues ahí nos cuentas a tanto Humberto como a mí me encuentras como @cabrón de las ventas en redes sociales y nos cuentas cómo te fue. Pues muchísimas gracias. Está el podcast que se llama Cállate y Vende, que lo pueden encontrar en todas las plataformas, @cabrón de las ventas en Instagram. ¿Dónde más te puede encontrar la gente? Está tu taller en callatyvente.com, ¿no? Bueno, ya migramos la academia a Detonadores. A Detonadores de Valor, ¿cierto? Ahí están todos mis infoproductos, detonadoresdevalor.com. Y bueno, si ya vieron la calidad de podcast que hace Humberto, si les interesa utilizar o llevar a cabo esta escalabilidad en cuestión de prospección, también tenemos el curso de cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo. Todo esto y más en detonadoresdevalor.com. Me falta monetizarlo, pero por lo menos en el lanzamiento creo que hice todo al pie de la letra y ha sido una gran experiencia. Algo que a mí me encantó fue que te lleva en realidad de la mano. Me acuerdo cuando grabé el primer episodio y todavía regresé al curso para hacer la parte de la publicación y todo. Entonces fue un gran viaje. Gerardo, muchas gracias por todo lo que aportas a la audiencia. Espero que sigamos haciendo cosas juntos ya que volvamos a la normalidad. Un abrazo y un saludo y el mejor les deseo lo mejor en esta nueva etapa que están por iniciar tú y Dania, que venga esa princesa con torta bajo el brazo. Venga, te mando un abrazote. Muchísimas gracias por la invitación. Me encantó compartir contigo y con tu audiencia el día de hoy. Pues un abrazo. Gracias, Gerardo, que estés muy bien. Bye bye.